Listo. Bueno, primero que nada les doy la bienvenida. No sé si tengan alguna duda o tuvieron algún inconveniente con la actividad para esta semana. Compañera. Maestro, siempre van a hacer el punto 1 y el punto 2 para la primera actividad. Sí, así es. Ahorita vamos a ver el punto 2. La clase pasada adelantamos un tema. No sé si estuvo presente en la sesión anterior. No, maestro, nada más lo vi en video, pero pues yo ahorita voy haciendo el punto 2 para adelantarle, como usted dijo. Muy bien. Sí, la actividad era punto 1 y punto 2. Ahorita vamos a ver lo que nos faltó del tema 2 y vamos a ver posterior para la siguiente semana. Le adelantamos con el tema 3 y 4. ¿Por qué estoy haciendo esto? Debido a que si nos ponemos a analizar ahí no nos va a alcanzar el tiempo para antes del primer parcial. Entonces es por eso que quise adelantar. Nos vamos a ir muy rápido. Los temas de esta materia, más que nada el libro nos da una recomendación de cómo podemos llevar a cabo un juicio oral, pero como les he comentado a aulas de otros tetramestres, el tetra pasado, más que nada esto se va a aprender en cuanto a la práctica, es decir, empírico. Cuando estemos ya en práctica, nosotros vamos a agarrar la técnica que más nos guste o que dependiendo del caso que estemos llevando, nos pueda ayudar. Eh, Aquí nos sugieren técnicas para, para hacer un alegato de apertura, para cómo llevar el interrogatorio, el contrainterrogatorio, pero como les digo, es una sugerencia. Nosotros lo vamos a ver conforme a la práctica, cuando ustedes ya estén litigando, si es que ya lo hacen, pues algunos ya pueden decir que han estado presentes en un juicio oral. Yo les recomiendo mucho los que no han estado presentes o han participado en alguno de estos juicios, por ahí la plataforma de YouTube nos ayuda muchísimo. De hecho, ahorita yo quisiera que para entrar al tercer tema, que es el alegato de apertura, ver un video de los ejemplos que nos ponen ahí. Como les comento, pues esta materia más que nada es una sugerencia, una recomendación de cómo podemos llevar a cabo un juicio oral. Sin embargo, por cuestiones académicas, pues me tengo que basar sobre este libro para hacer el cuestionario, para hacer las actividades correspondientes a la materia. ¿Sí? Es decir, el examen va a estar enfocado a lo que nos dice el libro en sí. ¿Okay? Muy bien. Vamos a hacer vamos a poner en pantalla la presentación que traigo el día de hoy. Como les comento, nos vamos a ir algo rápido ya que tiene mucho contenido en cuanto a que nos subdivide muchos temas por ahí, punto uno, punto dos, 2.1, 2.2, 2.3 y se va. Pero lo que vamos a hacer es ir comentando cada subtema lo más rápido y sencillo que se pueda y vamos a empezar con la presentación. Permítame. Por favor, necesito que me diga si hay algún problemita con la presentación, ya que la clase anterior a esta tuve por unos detalles. ¿Tenemos buena imagen? ¿Se ve por ahí la presentación? Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Por ahí habíamos quedado pendientes con el tema 2. Habíamos visto
el tema uno lo vimos también así muy general de cómo es que se va a iniciar un juicio oral, lo cual es la recomendación que nos da en el desarrollo del caso. En este tema 2 nos habla de cómo es que vamos a preparar los argumentos para llevar a cabo el juicio oral, siempre apegados a una cuestión jurídica. Bueno, nos comentan por ahí que solo puede haber argumentación si hay desacuerdo sobre una oposición, es decir, confrontación entre un discurso y un contradiscurso. Solamente para esto vamos a utilizar los argumentos. ¿Cuáles son las funciones de los argumentos? Pues es aclarar el tema que estamos tocando y justificar de una manera jurídica eh, pues lo que queremos defender en este punto. Por ahí nos habla de que tenemos que tener un razonamiento deductivo e inductivo, es decir, que las frases que demos ante el juez puedan ser concisas en el caso en el que con esa simple frase el juez pueda deducir lo que queremos decir. De no ser así, también necesitamos utilizar algunas frases que induzcan al juez a que piense lo que queremos nosotros transmitirle. En cuanto al material para preparar los argumentos jurídicos, nos dice por ahí que los argumentos son planteamientos constituidos por un conjunto de ideas que se enuncian para sustentar un punto de vista o posición ante un hecho o situación. Para presentar argumentos se debe reunir información sobre un problema o hecho o situación determinados, ya que a través de la observación o de la investigación, argumentar es presentar hechos verosímiles, razonándolos dentro de una conclusión. Básicamente, lo que nos dice aquí, lo que nos recomienda es que tenemos que tener ya preparado e investigado bien el caso para saber de lo que vamos o que queremos o que estamos hablando. El trabajo del que argumenta es romper estas conclusiones en detalle de hechos y hacer que el órgano jurisdiccional reflexione de ellos. Hay que romper conclusiones. Permítame, creo que alguien por ahí quería ingresar a la sesión. Estamos presentando, ¿verdad? Sí, sí se ve la presentación. Ok. Vamos a agarrar otra vez. Ok, dentro de la preparación, pues tenemos que diferenciar los puntos fuertes y los débiles. Es decir, vamos a argumentar ante el juez, primero que nada, los puntos más fuertes que tenemos para poder llevar el caso y también vamos a identificar los puntos en los que podemos tambalear ahí en cuestión de cuando tomemos ese tema, estar preparados por si la contraparte puede detectar ese punto y hacernos hincapié sobre eso. Hay que estar preparados y estar pensando de que la contraparte nos puede eh, contraponer uno de esos detalles y saber cómo aclararlo en su momento. Aquí nos habla de eso, sobre explicar los puntos débiles, es decir, estar preparado por si la contraparte nos hace hincapié en esos puntos.
Hacer concesiones. Hacer una concesión puede reforzar los temas que quiere enfatizar, sin embargo, debe tener cuidado de no hacer muchos. Antes de presentar tu argumento, se debe localizar el margen detrás del cual no puedes retroceder sin poner en peligro tu objetivo. Ok, examinar las alternativas. Cuando se presenta al juez la propuesta o el planteamiento del caso, no es suficiente el hecho de exponer que la propuesta resuelva el problema, sino que debe mostrarse que esa propuesta es mucho mejor que las de la contraparte. Por lo tanto, se debe comprobar que la proposición es mejor que cualquiera de las otras alternativas. Aquí es tratar de convencer al juez que lo que estamos diciendo o lo que estamos proponiendo que se lleve a cabo sea lo mejor. Depende del lado en el que nos encontremos, como eh, cuestión social o como defensor privado. La argumentación de la invención. La materia prima del abogado se compone por los hechos y el derecho y la lógica con la que estas herramientas debe crear el nuevo y original. Algo nuevo y algo original. Un argumento convincente, el abogado tiene que desarrollar la invención en el sentido de desarrollar y elegir el material con que se va a construir las líneas del argumento para construir un caso convincente. En este proceso creativo, tiene que identificar las ideas que harán que el argumento de un caso sea persuasivo. Seguimos con lo mismo, hay que tener una buena argumentación para tratar de convencer al juez, para persuadirlo de lo que nosotros estamos queriendo plantear o sugerir sea lo más viable para el caso. Los argumentos lógicos y convincentes, seguimos hablando de lo mismo, los argumentos tienen que ser lógicos para que el juez no desvaríe de lo que tratamos de decirle. Tenemos que tener una relación de causa-efecto, efecto-causa, es decir, lo que queramos transmitirle al juez debe de llevar ese razonamiento o esas palabras, esas frases que le vamos a decir debe tener un efecto sobre el juez. Y al contrario, tratar de llevar el pensamiento del juez a donde nosotros queremos. Más que nada, estamos hablando aquí de cuestiones psicológicas, técnicas de cómo debemos de llevar los argumentos, cómo debemos de formular eh, las palabras para llevarlo a donde lo queremos, a donde queremos. Permítame. Una disculpa. Presentar un problema y sugerir una solución. En este punto se refiere a presentar un problema y sugerir una solución, indicando las ventajas de la solución. Es decir, plantearle al juez el problema. Nos da, por ejemplo, aquí un ejemplo práctico donde dice, el hoy acusado atropelló a Roberto Ruelas el 10 de diciembre del año pasado, causándole heridas graves. ¿Cuál sería la solución? Que se responsabilice del daño y que se proceda de acuerdo a la ley. ¿Cómo se lo vamos a plantear al juez? Pues con un argumento que lo lleve a pensar o a que proceda de acuerdo a lo fundamental, cómo lo vamos a fundamentar nosotros con los artículos o con la ley que le vamos a presentar al juez.
Por ahí nos habla de dirigir al auditorio gradualmente, es decir, poco a poco, irles presentando toda la investigación que nosotros hicimos del caso, ir mostrando cada uno de los pasos. Más adelante vamos a ir viendo lo que es el cómo vamos a llamar a los testigos, cómo los vamos a interrogar, qué testigos vamos a llamar primero, qué testigos vamos a llamar después. Eh, a eso se refiere con ir dirigiendo al auditorio gradualmente. Humanizar al cliente. Primero que nada, pues dependiendo del lado en el que vayamos a participar como litigantes, ya sea como cuestión social, que es el Ministerio Público, o como defensor, pues primero que nada, dentro de el alegato de apertura, tenemos que humanizar al cliente, es decir, dar detalles de su personalidad, de su historia y algunos problemas, o en su caso, de cómo ha llevado su vida, esto para aligerar el cargo, o en su caso ponerlo un poco más, ¿cómo podemos decirlo? Más, mm, en el dado caso de la víctima, ¿cómo podemos decirlo? Como un resaltar más el daño que se le hizo sin decirlo directamente. A eso se refiere como que humanizar a tu cliente. Tener un buen lenguaje para dar el argumento. Ser concretos y no abstractos, es decir, no tan directo. Por ahí nos da un ejemplo de lo que es un concepto abstracto, el decir la palabra negligente. Por ahí vamos a darle lectura. Dice: las palabras concretas son más persuasivas porque desarrollan una imagen en la mente del auditorio. Decir que el demandado fue negligente es usar un concepto abstracto, pero decir que el demandado estaba manejando bajo la influencia del alcohol y que no tuvo cuidado cuando causó el accidente que privó de la vida a un niño es hablar utilizando términos concretos. Es decir, podemos utilizar palabras abstractas que vayan directo al grano, como decimos, y no dar tanta explicación. Utilizar un lenguaje coloquial. Esto es muy importante, la comunicación no verbal, es decir, movimientos de las manos, expresiones, a eso nos referimos. Expresiones faciales, contactos visuales, movimiento corporal, algunas gestiones y tonos y volúmenes de la voz. Tratar de no llegar a una pelea dentro del juicio. Y por último, pues vemos aquí en cuanto al tema 2 que nos pone por ahí. Y como en todos los temas, si ya se dieron cuenta, al final nos agrega como que unos mandamientos sobre el tema. Vamos a darle lectura. Nos dice como número 1: cuenta una historia, da referencia a una ocasión o lugar para estimular la atención. Utiliza un razonamiento deductivo o inductivo. Construye tomando en cuenta los hechos y el derecho. Argumenta con lógica. Apoya tu argumento con suficientes razones. Da a conocer tu propósito para que el receptor sepa en qué enfocar la situación. Hay que justificar tus puntos débiles. Estudia aquello sobre lo que puede hacer concesiones. Dirige a tu auditorio gradualmente y no olvides la comunicación no verbal.
¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario respecto del tema que estamos? De mi parte no, maestro. Muy bien. No, no tengo duda. Ok, vamos a pasar al siguiente tema. Como les comento, pues son recomendaciones más que nada. Nos sugiere cómo llevar a cabo el juicio oral. Este libro de eso nos habla. Y como les comento, mediante la práctica es como van a llevar ahí su técnica de cómo plantear un juicio oral. Esto se aprende empíricamente. Ok, vamos a hablar un poco del alegato de apertura. Nos dice por ahí que este argumento y el de clausura son los únicos momentos en el que el abogado comunica directamente los hechos durante la audiencia del juicio oral. El alegato de apertura es la oportunidad que tiene el litigante para transmitir al juez su conocimiento de los hechos antes de las declaraciones de todos los testigos. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha estado dentro de un juicio oral o ha participado de alguna manera como testigo o ha visto algún ejemplo en algún video. No, yo no, maestro. No, maestro, en ninguno. Muy bien. Me gustaría mucho que vieran ejemplos en la plataforma de YouTube. Por ahí vamos a ver de qué se trata el alegato de apertura. Bueno, el alegato de apertura es el momento indicado en el que, por ejemplo, por lo general, siempre, no por lo general, como ley, siempre empieza el Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público? Bueno, pues es el que defiende a la víctima en este caso. Toma la palabra el Ministerio Público, por ahí empieza con un alegato de apertura. ¿Qué va a decir en el alegato de apertura? Pues empieza presentándose y empieza a decir, yo estoy aquí porque mi cliente, mi defendido fue víctima, y empieza a aventarse un, un rollito, una historia del por qué es que él está ahí y qué es lo que quiere, que, qué es lo que quiere para su defendido. Y en este caso hay que transmitirle al juez eh, del por qué está ahí, del por qué se está haciendo ese juicio oral. Dice que el alegato es considerado una de las partes más importantes de la presentación del caso y es la primera oportunidad para recrear la imagen del hecho en la mente del juez, darle credibilidad de su representado y a los testigos que presentará. Se recomienda una buena exposición con la historia de los hechos que originaron el proceso judicial. La secuencia cronológica es un buen método para que la gente siga la historia de los hechos y los recuerde. Es decir, en el alegato de apertura va a hacer un resumen y va a explicar del por qué está ahí, qué fue lo que pasó con su defendido, por qué lo tiene por ejemplo, en el modo de víctima, qué fue lo que pasó, cómo ocurrieron los hechos. Va a hacer un resumen del por qué él está ahí. Y posteriormente, y ahí cronológicamente, va a ir hablándole a los testigos para desahogar todas las pruebas. Pero básicamente eso es lo que, a lo que se refiere con el alegato de apertura. Y nos comenta que el alegato de apertura, el abogado hace promesas al juzgador de lo que va a probar durante el juicio. Por eso que se recomienda transmitir la seguridad de lo que enuncia en su alegato, será, de lo que se enuncia en su alegato será probado, generando la confianza en su auditorio. Por ejemplo, tendrá mejor efecto si se expone en la siguiente manera.
Por ahí nos da un ejemplo textual de lo que es un alegato de apertura. Vamos a darle lectura. Por ahí nos dice, el 11 de mayo del 2018, Roberto Blanco ultimó a Álvaro Villagrán atropellándolo con su Chevrolet 2008. Esta representación social demostrará que el señor Blanco privó de la vida intencionalmente a Álvaro Villagrán. Las pruebas dejarán claro lo que sucedió en el desafortunado acontecimiento. Y aquí nos dice que en el lugar de decir pienso que las pruebas demostrarán, podemos decir esperemos que los testigos dejen en claro. Es un juego de palabras más que nada. Tenemos que tener una organización lógica dentro del alegato de apertura. Hay que llevar cronológicamente el orden de lo que estamos diciendo. El objetivo es generar en la mente del juzgador una imagen clara, más clara y comprensible de los hechos. En el caso sean varios acontecimientos y momentos, la organización cronológica es la más efectiva. Una variante consiste en que el abogado enuncia a sus testigos prosiguiendo con una breve descripción. Por aquí nos da un ejemplo de una estructura lógica dentro de un alegato de apertura. Nos pone como ahí el punto número 1, narración de hechos mencionando las partes involucradas, descripción del escenario, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos. Como punto 2, la exposición de la teoría probatoria, enunciando que testigos y peritos se presentarán y que probarán cada uno de ellos. Oposición al planteamiento de la contraparte, si eres defensa, o anticipar la debilidad de la versión del defensor, si eres ministerio público. Lo que les comentaba aquí era de que hay que estar preparados y detectar nuestros puntos débiles por si en dado caso la contraparte lo detecta y nos puede hacer ahí una oposición. Como punto 4 nos marca el señalamiento de los preceptos legales aplicables al caso. Hay que tener bien fundamentado lo que estamos requiriendo. Es decir, fundamentarlo con respecto al artículo tal. Es por eso que pido que se le sancione de esta manera. Solicitud al órgano jurisdiccional indicando cómo considera el abogado que debe resolverse el presente asunto. Emplear temas que impacten. El tema debe ser conciso, entusiasta y fácilmente recordado. Lo que pretende es crear tu tema, que el juez recuerde lo que estás diciendo cuando se tome la decisión. Se recomienda expresar el tema en la primera oportunidad y repetirlo varias veces. Explicar la fuente de los hechos, es decir, tener bien argumentado. Hay que corroborar lo que se dice, escoger los hechos y detalles importantes y tratar de eludir planteamientos externos. Vamos a leer este punto. Dice, si se quiere persuadir, lo importante es que te perciban como una persona íntegra. Por lo mismo, debe evitar exponer posiciones o planteamientos externos. Es posible crear una percepción de honestidad cuando se admite alguno de los hechos no favorables a tu versión, pero debe ser muy selectivo cómo se hace. Vamos a leer el ejemplo. Dice, no se argumenta el hecho de que Leonardo Ruiz propinó efectivamente las lesiones que observamos en Francisco Salas. Lo que se trata de comprobar es que dichas heridas no fueron inferidas en forma intencional.
Ok. Quien en el ejemplo nos acepta que lo hizo, sin embargo, lo que no acepta es que lo haya hecho en forma intencional. Dentro de los alegatos de apertura no hay que formular opiniones personales, es decir, no hay que eh, decirle al juez lo que de manera directa de cómo debe sancionar. Ni lo que nosotros opinamos de lo que pasó. Como lo dice aquí textual, el litigante debe evitar la tentación de emitir juicios personales cuando presente su alegato. No serían propias expresiones como yo pienso que, yo opino que, yo considero que el señor Juan no es culpable. Y por ahí nos da algunos ejemplos de cómo podemos cambiar estas palabras y lo podemos decir como las pruebas demostrarán la culpabilidad del señor Juan López. Y dice que tampoco pueden expresar opiniones sobre la creencia del testigo. No le creerán al testigo Gutiérrez porque lo marcan como ejemplo. Hay que evitar sacar conclusiones en los alegatos de apertura. También tenemos que anticipar debilidades de nuestros testigos, ya que hablamos de, así como tenemos que identificar nuestras debilidades, hay que identificar las debilidades de los testigos que vamos a pasar al estrado. Es decir, tratar de evitar preguntas que lo contradigan o que note la debilidad de lo que queremos que plantee. Esto para evitar que la contraparte se dé cuenta y pueda en el contrainterrogatorio pues ampliar ese punto, esa debilidad. Reaccionar cuando tu adversario distraiga la atención con irrelevancias. Por aquí vamos a darle lectura. Nos dice cuando un litigante de la contraparte se enfoca en hechos falsos e irrelevantes para distraer la atención del asunto principal, generalmente es percibido así por el tribunal. Un abogado que sabe que sus argumentos son pobres puede tratar de distraer al juez enfocándose en temas menores. Una respuesta efectiva sería que el abogado identifique estas tácticas distractoras y se haga mención de que de que esos detalles no son importantes. Dentro de las técnicas que vamos a ver en el interrogatorio, vamos a ver algunas formas de cómo intervenir en un alegato o en un interrogatorio. Vamos a ver las palabras que se utilizan, las técnicas que se utilizan. En este caso, lo más común es objeción. Esa es la palabra para entrar dentro o para interrumpir al abogado el que tiene la palabra. Un poquito más adelante, dentro de los temas que vamos a ver esas técnicas. Argumentar que el testimonio de tu adversario es improbable. Bueno, aquí es detectando también las debilidades. Argumentar que la presentación de tu oponente es contraria a derecho. Esto podemos argumentarlo cuando la fundamentación del adversario no entra dentro de la petición que está haciendo. Advertir y señalar errores del alegato de tu adversario. Señalar si tu adversario se ha basado en hechos o en opiniones. Humanizar a tu cliente. Fundamentar lo que estás alegando.
no leer tu argumento. Puedes hacer uso de notas en el tribunal, sin embargo, no leerlo en su totalidad. No olvidar ser cortés, investigar y preparar tu caso. Hay que investigar los criterios del juez. ¿A qué se refiere con esto? Pues muchas de las veces, o casi todas las veces, dependiendo del delito que se haya cometido, los juicios son públicos. Es decir, los podemos ver, podemos estar presentes. Entonces, investigar los criterios del juez, bueno, pues podemos ver los juicios en los que ha participado ese juez para ver más o menos cuáles son sus criterios, qué es lo que más, a lo que más toma en cuenta cuando participa en juicios. Utilizar una variedad de métodos para comunicar tu mensaje. Utilizar material visual. Como litigantes, además de tener el poder de la palabra, podemos utilizar medios visuales y que la misma sala de juicios orales las tiene. Podemos utilizar presentaciones, podemos utilizar fotografías, podemos utilizar videos. Todo esto lo podemos utilizar como material visual. En este caso seguimos hablando de el alegato de apertura, y dentro del alegato de apertura también podemos utilizar algún material visual. Hay que mostrar entusiasmo, hay que persuadir más que informar y tener presencia profesional. Por aquí nos da una recomendación o nos sugiere que hagamos un cuadro en donde dice qué hacer y qué no hacer. Por ahí ustedes ya lo tienen en su libro. Les voy a pedir que lo analicen un poquito más detalladamente con más tiempo. Podemos hacer una autoevaluación y por ahí también nos sugiere y nos da esta tablita en donde nos pone, por ejemplo, si expuso su teoría del caso relacionada a las teorías fácticas, jurídicas y probatorias, y le ponemos que sí. Esto más que nada es para practicar. Y una vez terminado el alegato de apertura, después del juicio, bueno, pues podemos autoevaluarnos con este tipo de tablitas. Y por último, pues vemos los 10 mandamientos del alegato de apertura. Es decir, el resumen del tema. Utiliza un tema o lema contundente, describe los hechos de una manera lógica, enuncia el material probatorio que se desahogará en la audiencia, fortalece y supera posibles debilidades de tus testigos, anticipa de las debilidades del adversario, presenta argumentos de acuerdo a la lógica y a las máximas de la experiencia, fundamenta jurídicamente tu teoría del caso, no expongas conclusiones, realiza tu petición al juez, estudia tu caso y planea y prepara. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que me puedan comentar sobre lo que estamos viendo? No, ninguna, maestro. Está muy, muy claro todo. Digo, no, vaya, se entiende todo perfectamente bien. Maestro, Sí, dígame. yo tengo más que nada una duda ahí en el foro, porque como ya se va a acabar el tiempo, ahí creo que dice algún caso, no sé si puede, ya ve como el foro nomás tenemos de acuerdo a las actividades, al tiempo que Sí. tienen las actividades. Entonces yo no le entendí bien al foro a qué caso se refería, si son a estos o los del libro, no lo pudiera explicar ese pedacito. Por No ahí sé, tenemos foro en la primera actividad. Es creo yo que pregunta. vi que sí había. En Ah, este que está explicando. a ver, permíteme.
Ok, a ver. Me dice, en la primera actividad tuvimos foro. Déjeme, a ver si no me A fue. ver, déjame lo checo. Estoy aquí en En el cuestionario diagnóstico no. el Sería cuestionario diagnóstico, ¿no? en la que sigue. Y luego posteriormente vimos el abogado litigante, prepararse para presentar argumentos jurídicos. Y fue una actividad, Y luego ahí dice en el foro. ok. Realiza un comentario sobre... Ok. Una disculpa por ahí, creo que hay un... Sí, lo metí de otra materia. Eh, vamos a... Y le puse que demos un ejemplo de las sociedades. Eso lo vamos a omitir. Más bien me gustaría que me escribieran una opinión, un pequeño resumen con sus palabras de los temas que vimos como uno y dos. Ok, ¿Sí? Por favor. Ahorita lo cambio. sí está bien. Ahorita cambiamos esa indicación porque sí tuve un detalle ahí. No me había dado cuenta. Lo que pasa es que tengo otras materias. Sí, Entonces no, por no. ahí hubo una confusión. Ahorita lo cambiamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los foros? Vamos a hacer esto. Miren. Vemos el tema. Ustedes me buscan un video en YouTube. Se ponen a observarlo. Eh, lo que voy a hacer es que voy a tratar yo de especificarles qué video a partir de esta semana. En el foro les voy a poner, emite un comentario sobre el tema. Además, les voy a agregar por ahí el link de un video para que lo vean. Y ustedes me van a comentar sobre el tema y también sobre el video. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer en los foros. Así lo vamos a manejar. Bueno, sí está ¿Sí? bien. Ujú. Ok, vamos a continuar y terminamos. Está muy rápido el siguiente tema. Bueno, creo que ya no vamos a alcanzar. Está muy cortito. ¿Qué les parece si lo dejamos para la siguiente sesión? Ustedes le dan una leída. Dice por ahí que era preparación para producir pruebas en el juicio oral. Bueno, quiero que lean el tema 4 que corresponde a la siguiente semana. Vimos el tema 3, van a leer el tema 4. Realizan su cuestionario, que es la siguiente actividad. Y va a haber por ahí, creo que también un foro, déjame checarlo. Necesito que lean los temas, que no porque ya lo hayamos visto o porque es un cuestionario sencillo, se vayan directo a la pregunta. Necesito que analicen el tema como quiera. Porque les recuerdo, así como es una recomendación o una sugerencia lo que nos da este libro y lo estamos haciendo como comentado, de igual forma yo me tengo que basar para el examen parcial en el texto como viene en el libro, así como tal. Entonces sí necesito que lo lean, que no nada más se vayan con lo que vimos en clase o directo a las preguntas. ¿Ok? Necesito que lo lean. Y pues yo creo que hasta aquí mi presentación. No sé si tengan alguna duda en cuanto a plataforma, mensajería, alguna duda sobre el tema, actividades, foros. Sí, maestro. En los cuestionarios, ahí también se va a anexar lo que es la introducción y la conclusión, o es únicamente lo que es la portada y únicamente responder el cuestionario.
No, recuerden, el cuestionario va a ser como el diagnóstico, es decir, es como un examen. Tiene el formato de un examen parcial. Sí, nada más que lo vamos a ver como si fuera un examen pues semanal. Por ahí les voy a poner 10 preguntitas, ustedes es de opción múltiple, ustedes contestan y tienen 2 oportunidades para generar una mejor calificación. Ah, ok, muy bien. Es con tiempo también, por ahí se les extendió a 2 horas. Entonces son 10 preguntitas sencillas y se va a manejar como actividad. Esto para aligerar también la carga de trabajo para ustedes, ya que por lo general eran ensayos, resúmenes, y pues sí se les complica por ahí. Creo que tienen 6, 5 materias por tetra. Sí, son seis materias las que se llevan. Entonces Bueno, sí, como que sí se sobrecargan un poco entre semana y se complica con lo del trabajo. Pero bueno, muchas gracias, maestro. sí, la intención es aligerar la carga de trabajo con cuestionarios, así. Bueno, eh, pues nos vemos el próximo sábado. De igual manera va a ser a las 12, ya establecido. En dado caso de que haya algún cambio o en cuestión mía laboral, yo les estaría avisando a mediados de semana lo más pronto posible. Pero de no ser así, seguimos con el mismo horario. Nos vemos el próximo sábado y que tengan un buen fin de semana. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, igual nos vemos la otra semana. Miren, antes de irnos, les voy a poner el link del video que quiero que vean. De igual forma, si lo pueden abrir de una vez, estaría genial. Si no, copien el link y lo ven posterior. Sí, ya Nos se vemos. desapareció el link, maestro. No Ah, está en, lo puede está volver en, a poner. está en el chat. Estoy dentro de la plataforma. A ver aquí. No, no, aquí mismo en el Meet, aquí en los mensajes, en el chat que tenemos aquí, en la Ah, parte inferior del lado derecho, sí. ahí lo tengo. Si quieren, pueden darle Le- copy page, darle, darle copiar ahí para ponerlo en directo en YouTube o abrirlo desde aquí mismo. Bueno, Ujú. nos vemos en la próxima semana. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Adiós.